Dice, entonces, se satisface en el atma o el atma. Entonces volvemos, si en el fondo, si yo estoy pulsando, estoy reconociendo mi impulso de amor y no hay nada que me bloquee ese impulso de amor y se conecta con el impulso de amor externo, por decirlo así, entre comillas, o que está fuera de mí, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Obviamente lo que yo voy a recibir va a ser ese mismo flujo. Entonces ahí yo voy a estar tranquilo, ¿no? Ahí de ahí surge la serenidad de mente, por decirlo de alguna manera. ¿Cachaste? No, por ejemplo, cuando tú dices ya, por ejemplo, yo estoy viendo una planta y conecto, atma, y siento ese impulso así amoroso. A eso se refiere. ¿Pero por qué serenidad de mente? Porque la mente está inquieta en la medida en que siente que tiene algo no resuelto. Cuando se llena de amor ya como que se... Si en el fondo básicamente todo, si tú te das cuenta, todo si tú te das cuenta, todo lo que se maneja a nivel existencial es la búsqueda del amor. Porque en el fondo lo que está buscando todo el mundo, les va a parecer loco, pero lo que busca todo el mundo es sentir que se pueden amar. Nada más. Si reducimos ¿cómo se llama? La problemática existencial en términos de personalidad, o en términos más esencial, en términos de personalidad, es que la persona pueda decir, me puedo amar como soy, sin sentir que tengo ninguna restricción en ese amor hacia mí mismo. Y a nivel esencial, si yo me logro conectar con el sentimiento de amor permanente que está en mí, ¿ya? Y se instala de alguna manera, o permito que surja, voy a estar experimentando todo el amor que necesito. Entonces se dan cuenta, la ropa, las casas, los autos, los trabajos, todo. ¿Por qué mucha gente se siente incómoda con su trabajo? Porque sienten que no pueden generar sentimientos de amor hacia sí mismos por hacer lo que están haciendo. Nada más. ¿Se dan cuenta de eso, no? Sí. Incluso hasta la búsqueda de conocimiento. En el fondo, si yo sé tantas cosas, me hace más fácil quererme, porque yo sé todo eso. Si yo hago todas estas acciones, me hace más fácil quererme, porque hago todas estas cosas. Y así es. Pese a hallarse en contacto con su Upadhi, el hombre de contemplación permanece inmaculado por sus cualidades, impoluto como el cielo, y se mantiene inalterable ante cualquier condición como un sordomudo. Él se mueve sin trabas como el viento. ¿Estamos? En el fondo, creo que está diciendo que si bien es cierto, la persona sigue en contacto con lo que lo conecta con el mundo relativo, con el mundo de la forma o con el mundo material, ¿ya? Dice, el hombre de contemplación, que está diciendo, está en estado de observación, está observando lo que sucede, en el fondo permanece inmaculado por sus cualidades. ¿Y cuáles son sus cualidades? Sabiduría, amor y poder, porque se identificó con el atma, ¿ya? Y se mantiene inalterable ante cualquier condición como un sordomudo. Él se mueve sin trabas como el viento. Volvemos, ¿por qué? Porque de alguna manera no hay apego. Entonces al no haber apego no hay roce. Y al no haber roce no hay fricción. Y al no haber fricción no hay dolor. Suena tan fácil. Es que volvemos a que es una consecuencia. Pero como que los indriyas mueven solo el cuerpo y las experiencias, y él está observando. Están siendo reactivos los estímulos externos. Claro. A lo que está sucediendo en el suceder existencial. ¿Eso es natural? ¿Eso es algo natural? Eso es algo natural. El punto es que cuando estás en el ego, ahí genera separación, divide, y surge la conciencia del yo sé. Del yo sé. ¿Cachai? Entonces, cuando surge el yo sé, caíste en la trampa del saber. ¿Me explico, no? Y cuando cae en la trampa del saber, surge el dolor, porque hay algo que no se está, algo que yo sé que debería ser de una manera, está siendo de otra, y por lo tanto eso me genera dolor. Yeah. Ahora, espérate,
¿Y por qué te genera dolor? Porque ese yo sé, y al no cumplirse lo que yo sé, ya emití un juicio y quedó algo pendiente. Algo que debería ser de una manera, no está haciendo. Y habla de lo correcto y lo incorrecto. Ahora el correcto, en el fondo entramos en la dualidad. Y ahí está hablando de una persona que está fuera de la dualidad. ¿Logra desapegarse de sus recuerdos o cómo? Claro, pero los recuerdos no dejan de existir. No dejan de existir. ¿Ah? El punto es que no dejan de existir, pero sí no hay apego a eso. Ahora, esa persona en ese estado de conciencia, yo te diría que tiene un estado de no recuerdo. Pero es como una consecuencia. Es una consecuencia. Entonces, en ese estado de no recuerdo, surgen los recuerdos para poder actuar con el mundo. Pero los recuerdos surgen en el presente. ¿Me explico? Entonces, por decirlo así, mira la cámara, surge el recuerdo cámara. Dice, es una cámara. Pero ya, pues una cámara, no se apegó. Pero cuando dice, esa cámara es mía, ahí se apegó. Y ahí ya se separó. Porque surge el sentimiento del mío. Y del tuyo. Esto es mío y esto es tuyo. Y ahí está en la dualidad nuevamente. Entonces, en ese estado está en un estado de, por decirlo así, de no recuerdo, pero eso no significa que estés ausente de recuerdo. Surge el recuerdo, aparece, en este caso surge recuerdo cámara, reconoces cámara y listo. Y actúas en función de eso. De alguna manera estás en un estado presente constante. Ahí quedó más claro, ¿no? Sí. Entonces, esa fantasía de que yo voy a quedar acéfalo, ¿me entiendes? Así como con lobotomía y donde no cacho nada, no es real. No es en eso que estaba pensando, pero realmente la dificultad, para mí por lo menos, es justamente cuando uno vive una situación que surge el recuerdo, como que te trae una sinapsis neurológico para volver a vivir lo mismo, ¿me entiendes? Claro, dicho entonces ahí es como hacer el clic cuando sale la emoción o el sentimiento del recuerdo, hacer el clic que tratemos de ir para otro lado, pero el surco ya está tan metido, la herida o cualquier sea el caso, que es difícil tomar otra senda. Claro, eso nosotros le llamaríamos los britis, ¿ya? Los britis o las impresiones mentales, ¿ya? En el fondo las redes neuronales nosotros las entendemos como britis, ¿ya? O como britis, que son, ¿ya? Y también como carretera energética. Entonces es súper divertido porque la traducción literal de briti es remolino. Y resulta de que hoy en día con los estudios del cerebro, con esta ecotomografía, no sé cómo se llaman esas cuestiones súper, ya, se dan cuenta de que cuando uno tiene un trauma, tiene como un remolino. Entonces la energía entra y se atrapa ahí. Y por eso la persona no puede salir de ahí. ¿Ya? Y se ve como quien dice en el trauma, y como que empieza a patinar entonces va a depender del tamaño del briti cuánto la persona se ve atrapada en esa experiencia. ¿Qué pasa? Como la biología es funcional a la conciencia, nosotros al desarticular la energía que está ahí también modificamos nuestra biología. ¿Comprende? Y ahí es el sentido de toda esta. Por eso uno medita y hace toda esta limpieza, y por eso hay meditaciones de desidentificación de la conciencia en términos de desapego de todo lo que es la forma, etcétera, etcétera, y hay meditaciones de limpieza. O sea, a lo que apunta las meditaciones de limpieza es sacarle la energía a aquello que te está afectando, no al hecho en sí, porque el hecho en sí es neutro y es un recuerdo o una información que te puede servir en otro momento para otra cosa, pero como ya no tiene ese peso energético y esa carga energética, ya no te ves, como quien dice, no te ves atrapado, y como que la única opción que te queda de acción es la que siempre repetiste.
porque quizá en ese momento, por la razón que sea, o al darte cuenta que sobreviviste, porque en el fondo básicamente lo que está siendo afectado ahí es el cuerpo, como primera instancia, y la emoción, el ego, el sentimiento de ahí, ¿ya? Entonces, al no tener la energía pegada, al no estar pegado a la energía, tú puedes reconocer el hecho, pero al no tener la energía ya no te afecta, no entra en este flujo, no te atrapa el remolino de la impresión mental. Briti se llama impresión mental o remolino también. Ahora, ¿por qué la pregunta del millón? ¿Por qué se vuelve a repetir, a repetir, a repetir? ¿Ya? Porque en el fondo, si ustedes ven en el agua y son capaces de crear un remolino y tiran una pajita, la pajita se va a ir al tiro al remolino. Y si tiran una hojita, se va a ir al tiro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La energía ahí está, el remolino es tan fuerte que cualquier cosa que venga se va a ir para allá, ¿entiendes? Y lo que va a hacer es ir reforzándolo. ¿Ya? Como un hoyo negro. Mismo estaba pensando lo mismo, que eran pequeños hoyos negros que traían y traían. Claro. Ahora, el punto, te fijas que porque eso se vuelve y se vuelve y se vuelve, porque volvemos, la intención de la existencia es que tú resuelvas. El punto es que la persona, como no ha sido capaz de integrar nuevos recursos a eso, tiende a repetir la experiencia igual. Porque, ¿qué pasa? Porque el recurso que tiene que integrar tiene que ser lo suficientemente potente como para poder neutralizar eso. Entonces, por eso se va haciendo estos trabajos de limpieza, tú vas sacando energía, la vas sacando energía. Dice, Swarupadhisthana es con el cuerpo, la mente, el órgano, los sentidos, el Jiva Mukta o el alma liberada, se haya asociado a upadis, ¿ya? A causa sigue viviendo dentro del cuerpo, más él se considera a sí mismo como un testigo de sus actividades. Y si se considera un testigo de sus actividades, ¿quién es el testigo? El Atma. ¿Comprenden? ¿Me explico? Entonces, desde ese espacio de realidad, simplemente un testigo que no se apega al suceder existencial, está en ese proceso donde lo que está existiendo, lo que está sucediendo, y se funciona en ese flujo, y se puede funcionar perfectamente. ¿Estamos? Bien. Entonces, cualidades tales como nacer, crecer, morir, enfermarse y morir. En el fondo, todo lo que nace, en algún momento crece y en algún momento muere. Son parte de las cualidades propias de lo que es la materia. ¿Estamos? Bien, sigamos. Ahí dice, como el cielo, a veces el cielo nos parece gris, pero está solo a causa del polvo que flota en el aire, ya que el cielo en sí mismo no puede ser tocado por el polvo. ¿Estamos? Entonces, bueno, ahí podríamos hablar harto también. Es que volvemos al punto de lo que habíamos estado conversando inicialmente. Cuando uno toma conciencia, cuando logra identificarse con el alma, ¿ya? Y empezar a tangibilizarlo, la experiencia de darse cuenta que uno no es el cuerpo es mucho más fácil. Porque uno le ha conferido una realidad al cuerpo que el cuerpo en sí mismo no tiene. Entonces es mucho más fácil soltar y decir, sí, está bien, ya tengo este chaleco, tengo esta ropa, tengo este pantalón, tengo este zapato, los podré querer mucho, pero yo no soy ni los zapatos, ni el pantalón, ni el chaleco. Después damos un paso más profundo y nos damos cuenta que lo que más amamos es lo que más conflicto nos genera, y que es nuestra personalidad. ¿Y en qué términos? Y ahí tienen la dualidad, que por un lado la aman, la adoran porque consideran que son ustedes y que son su más pura expresión. ¿Ya? Pero por otro lado es la que más conflicto les genera. Es tremendo el apego que tienen a la personalidad. ¿Ya? Porque de alguna manera ustedes sienten que es lo que más representativo es de ustedes. ¿Ya? Entonces tienen un apego enorme a su personalidad. Y muchas personas, te fijas, el apego a su personalidad lo representan a través del cuerpo. Los fisicoculturistas, por ejemplo, las personas que andan todo el día preocupados es cómo sienten que su personalidad se está expresando a través de ese vehículo.
Y las personas están todo el día preocupadas, te fijas, de la facha, de que se hacen la cirugía estática, que se hace. Las fiestas de Botox. Claro. ¿Comprende? Entonces el punto es que justamente cuando empiezas a darte cuenta de que finalmente tú eres el alma y tú eres eso, ¿ya? Esto otro empieza a perder sentido de forma natural. Y tú la reconoces, en algún punto la valida, si está ahí, en el fondo, si uno validara este patrón no lo podría poner. Si uno validara este chaleco tampoco lo podría poner. Lo valida en algún, pero en su justa realidad, sabiendo que lo que es. Entonces perfectamente puedes decir, en algún momento, mi personalidad puede parecer gris, pero es solo el polvo que flota en el aire, porque finalmente lo que yo soy, que es el cielo, no es tocado por el polvo. Entonces, como el alma es solo un observador, de alguna manera participa en la realidad, observa, no se apega, no se ve afectado por el hacer o el no hacer de la personalidad. ¿Comprenden eso, no? ¿Me explico bien? Sí. Entonces, al no verse afectado por el hacer de la personalidad tiene su flujo, tiene su proceso, ¿ya? Y ahí va a depender de la persona o del Jiva Mukta, si simplemente sigue observando cómo esa personalidad sigue existiendo, sigue sucediendo, hasta que se agote, cuando se agote naturalmente y deje su cuerpo, o decide ya, ¿sabes qué? Vamos a hacerle un poquito, vamos a hacerle aseo a la señora. ¿Ya? Es muy aliviador eso, cuando tú empiezas a reconocer que no, que mi personalidad es terriblemente aliviadora. Claro, porque si tú te das cuenta, volvemos a lo mismo, está el impulso del ser, que el impulso del ser, te fijas, está pulsando amor, ¿ya? ¿Y qué es lo que entorpece la pulsación de ese amor y lo que es la experiencia? La personalidad, ¿ya? Entonces cuando te das cuenta de que eso que te está entorpeciendo la expresión de ese amor es algo que tú no eres, pero que sí participas con ello y que de alguna manera también tiene algún nivel de responsabilidad en ese proceso, pero no eres tú, es mucho más fácil soltarlo. Entonces dice, como un sordo mudo, él permanece calmo y silencioso, tanto que si es elogiado como calumniado por otro, la persona trascendida ve al ser en sí mismo y también en todas partes, no compromete su acción para satisfacer ningún fin egoísta, ¿ya? Él se mueve y dice, él se mueve recién el cuerpo en tanto no se haya agotado su pasado karma. Sin embargo, permanece sin afectado por la tristeza, la alegría, tal como el viento no es afectado por los buenos o los malos olores que acarrea. ¿Estamos? Ahí te fijas, lo que pasa es que aquí también acá se están mezclando distintos niveles de conciencia, ¿ya? Y también tiene que ver con distintos niveles acá yo le diría que en el fondo está, es cierto y no es cierto. ¿En qué sentido? Que si la persona está totalmente, por decirlo así, está prácticamente sin cuerpo causal, no sé cómo se puede decirlo. Lo que pasa es que hay un estado que trasciende el alma. Y en ese estado que trasciende el alma, que la persona trascendió incluso la identificación con el alma, se podría decir que está en ese estado que es como donde por decirlo así, está en un estado donde ni siquiera neutralidad, está existiendo, no se podría decir ni siquiera que es neutral o no neutral, ¿ya? Pero si la persona está simplemente trascendida, ya está existiendo como Jiva Mukta, sí puede tener de repente, como quien dice, identificaciones con alegría, con tristeza, con esas cosas, ¿estamos? Pero el punto es que no se apega ni a la alegría ni a la tristeza.
¿Me comprenden? Es como un estado que experimenta, que sucede y que dura lo que tenga que durar. Que dura, claro, que dura lo que tiene que durar y listo. ¿Me entienden? Entonces, pero hay un estado en el cual hay una neutralidad total, ¿verdad? Por decirlo alguna, que tampoco es una neutralidad, porque en el fondo sería mentira decir que está en una neutralidad total, porque está en un estado que no es estado. Entonces, en ese estado que no hay estado, no hay ni neutralidad, no, ¿cómo se puede hablar? Y yo creo que esa última parte se refiere un poquito como a eso, ¿ya? Se refiere un poquito a eso, ¿no? Porque grandes maestros como Ramakrishna, por ejemplo, ¿ya? Él sí a veces lloraba, a veces sentía pena, etcétera, etcétera, y en el fondo de alguna manera también o el Nisargadatta, que para mí es uno de esos le gritaba a los tipos, lo insultaba, etcétera, 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 pero no hay apego, es como una ola en el mar, surge la ola y se funde, surge la ola, se funde, surge la ola, se funde, no hay... El apego es una energía bloqueada. El apego es que lo que pasa es que de alguna manera no sé cómo sería la experiencia humana sin apego. No se puede. Lo que pasa es que el apego es la base de la emoción. ¿Ah? Nos movemos en base a la emoción y el apego es rechazo o atracción y eso es lo que nos hace movernos. Por eso te digo, no sé cómo sería la experiencia humana sin apego. Pero a ver, volvamos a la pregunta de nuevo. ¿Cuál era la pregunta? Que el apego es como una energía bloqueada. ¿Por qué es una energía bloqueada? Porque volvemos nuevamente a lo mismo. En el fondo, el impulso del ser es siempre amor, sabiduría, poder, ¿estamos? Ya, está observando. En este proceso de observación, donde está sucediendo la existencia, no hay apego, por lo tanto no hay dolor, no hay fricción, ¿estamos? Tal yo soy ahí, simplemente, yo soy, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Saltamos al ego, y el ego dice, aquí hay un debería, esto no debería ser así, o esto debería ser así. Si debería ser así y es así, no hay problema, fluye. Pero si no es así, se queda un pendiente. Entonces, esa conciencia dice, chuta, hay algo que resolver, hay algo que hacer, y ahí entra en el tiempo, sale del presente. Entonces, el juicio corta el flujo de la existencia. Y ese corte bloquea justamente ese impulso al suceder. Y en esos términos sí, bajo ese punto de vista sería energía bloqueada, o el juicio o el apego bloquean la expresión del amor. ¿Comprenden? ¿Me explico o no? Sí. ¿Sí? El juicio es un tipo de apego, entonces. El juicio sí sería un tipo de apego, no sé, tendría que revisar. Como un apego a mi ideal. Claro, en el fondo sería como un apego al ideal. Sería un apego al ideal, claro, en ese sentido sería como el apego al ideal. ¿Entiendes? Yo tengo un ideal. Ahora, acuérdense que nosotros entendemos por ideal la forma más eficiente que nosotros creemos en cómo debe resolverse algo. Entonces, ese debería surge de una creencia que es cuál es la forma, como yo creo que es la forma más eficiente de resolver algo. Por eso debería ser así, porque si es así, va a ser eficiente. Si es así, o si está haciendo como está haciendo, no es eficiente. Pero entonces es un apego más a la creencia que a... Es que volvemos que todo esto es pura información, ¿no? Sí, pues. Y hay como niveles de apego y depende de como niveles, como la energía que uno le pone a ese como apego de... Claro, entonces si ustedes dicen, bueno, y que si era trascendencia, aquel estado en el cual el impulso de amor, al no estar bloqueado, mi individualidad o mi atma,
individualidad en el sentido del yo soy, se reconoce a sí mismo como esa fuente de amor que siempre está existiendo. En el fondo estoy experimentando el amor sin bloqueo. Yo te decía, hay un estado de conciencia en el cual está un estado sin estado, donde está integrada la totalidad, donde no hay ni siquiera un yo soy que diga aquí estoy. Y en ese estado donde ni siquiera hay un yo soy que dice aquí estoy, está existiendo con toda la existencia. ¿Comprenden o no? Está existiendo, entonces todo el suceder existencial está sucediendo en esa conciencia. Y en ese suceder existencial que está sucediendo todo. La noche, el día, la muerte, el nacimiento, todo. Todo. Pero cuando hay un yo soy, cuando todavía hay un yo soy, la conciencia de yo, ¿ya? Ese yo tiene integrado el suceder existencial. Porque si no, no podría ser de la dualidad. Entonces lo que va sucediendo es parte de un proceso existencial que tiene cosas, que tiene estímulos que pueden ser gratos o ingratos, estímulos agradables, desagradables, etcétera, etcétera. Entonces, no hay... Simplemente la persona está actuando espontáneamente. Hay un actuar espontáneo constante, por decirlo así. Por decirlo de alguna manera, no sé cómo explicarlo. ¿Me explico? ¿Cómo que? En el fondo, por emociones, pero sin apego a esas emociones. Es que da lo mismo si tiene apego o no tiene apego. En el fondo ya no es tema. Es que ¿cómo explicarlo? Tiene que ir con lo residual. Claro, Sin residuo. es que lo que pasa es que ustedes todavía siguen separando. No hay separación. No hay separación. Hay un existir donde están sucediendo cosas. Y en ese existir donde suceden cosas agradables, suceden cosas desagradables. ¿Y qué pasa? La manifestación tiene el impulso a la resolución. Ustedes se dan cuenta, ponen una semilla y la semilla, si está en un estado óptimo, va a crecer, va a dar un fruto. Ese fruto va a tender a madurar, primero va a dar una flor, esa flor va a tender a dar un fruto, ese fruto, si cae a la tierra, va a generar un nuevo árbol. ¿Entienden? Pero la semilla lo que hizo fue tratar de resolver y cerrar el círculo. Y lo cerró cuando se convirtió nuevamente en semilla. Entonces, toda la existencia tiene el flujo hacia, por decirlo de alguna manera, hacia la resolución. Entonces, si esa persona generó un impulso, cualquiera sea, ese impulso lleva implícito el sentido y el deseo de resolver. Si está, me explico, ¿no? En un cierto nivel, y si esa persona se identifica con ese proceso, lo va a acompañar. Entonces, por eso esa persona, incluso estando trascendido, si se identifica con una realidad de sí mismo, cualquiera sea, va a tener el impulso a resolverlo. Si no, simplemente va a dejar que sea. Va a ser como una ola en el mar. Salió la ola, se expresó y volvió. Y el hecho de que la ola salga y se funda en el mar nuevo también tiene que ver con una resolución. Pero acá la resolución de eso está existiendo. No hay un yo que acompañe ese proceso. En el otro, acompaña, dice, está bien, ya. Este yo soy que observa y que se identifica con ese proceso, lo acompaña a su resolución. Ahí quedó más claro, ¿no? Por eso la vida en algún nivel es perfecta. Ahora, tener esa sensación de la perfección existencial, les vuelvo a decir, es una consecuencia de un estado de conciencia. No es perfecta, ¿no? Claro, ahora el punto es que la perfección de la existencia no depende de nuestras creencias. Un pequeño gran detalle. Porque tú dices, por ejemplo, el ejemplo de la semilla se siembra, sigue el ciclo, ¿no es cierto? Y después vuelve a ser semilla.
y vuelve a la esencia, es como volver a la fuente. Claro, Es la vida. claro, No puede animal o puede ser una semilla, no sé. claro. Ahora, en el caso nuestro, ya surgimos de la conciencia, el ser, Ya. y volvemos nuevamente al ser. Sí. Lo que ustedes están haciendo Es volver es al el ser. proceso de retorno. Pero lo que yo estoy